Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a ver en esta oportunidad los temas contenidos en la guía 17. Para ello debemos recordar que en la clase anterior estuvimos viendo los casos de llegar al estado de quiebra, entre los que encontrábamos la quiebra indirecta por frustración, incumplimiento o nulidad del acuerdo preventivo, los casos de quiebra directa a solicitud del acreedor, también denominada quiebra necesaria, o a solicitud del deudor, llamada quiebra voluntaria. Y también en la introducción de esa clase se mencionó la posibilidad de llegar a la quiebra refleja, o sea, una quiebra extendida en virtud de la existencia de otra quiebra que la precede y que es, en cierto modo, la causa de la quiebra subsecuente, que es la que vamos a tratar en esta clase. También podemos justificar la existencia de este instituto de la extensión de quiebra, no solo desde el punto de vista de los modos de llegar a la quiebra, sino también como un modo que tiene la ley concursal de salir a buscar en patrimonios ajenos al del fallido activos o bienes con los cuales satisfacer las deudas de la deudora que ha caído en quiebra. Por ejemplo, en nuestra ley concursal tenemos las acciones de responsabilidad, tenemos las acciones de ineficacia, pero también la extensión de quiebra es un modo de salir a buscar, como les decía, activos o de salir a buscar de algún modo recursos con los cuales satisfacer a los acreedores. Por supuesto que mientras que en los otros dos casos lo único que ingresa al patrimonio son activos, por ejemplo en el caso de la acción de responsabilidad, una condena de daños y perjuicios a un administrador que ha generado, que ha provocado el estado de quiebra de la deudora, o en las acciones de ineficacia, el recuperar un bien que salió durante el periodo de sospecha, aquí al momento de extender la quiebra no solo vamos a traer activos, sino también pasivos. Ahora, se supone que si se inicia un juicio de extensión de quiebra es porque el síndico o el acreedor que lo ha intentado están persuadidos que van a obtener más activos que pasivos. O sea, sería un poco impensable que el síndico que pide la extensión de quiebra va a obtener la extensión de quiebra de un sujeto que también estaba tan endeudado como el deudor en el cual él es el síndico, y en consecuencia, en lugar de engrosar los activos, los recursos con los cuales satisfacer a sus acreedores, solamente va a conseguir una nueva quiebra, pero sin ningún beneficio para los acreedores de la quiebra propia. Hecha esa salvedad, entonces, vamos a ver cuáles son los modos que prevé la ley por los cuales vamos a estar en presencia de una quiebra refleja o extensiva. En primer término, nos encontramos con los supuestos del artículo 160. Esa quiebra es la denominada quiebra automática y en cierto modo es la que prevé, digamos, la misma legislación sustancial cuando en determinados supuestos de quiebra de personas jurídicas hay sujetos que van a ser alcanzados también por la quiebra de esa persona jurídica, pero tramitando como una quiebra propia. Sería como una aplicación de la garantía de responsabilidad que tienen determinados socios en relación a determinadas sociedades. Como dijimos entonces, tenemos la quiebra extensiva automática y también tenemos la quiebra extensiva sancionatoria. Ahí sí, la extensión de quiebra de esos sujetos va a ser porque ellos han incurrido en alguna acción de tipo fraudulento que ha perjudicado a los acreedores de la fallida principal y que por consiguiente la ley toma recaudos para que se extienda la quiebra de estos sujetos para que con sus activos puedan satisfacer las deudas de esta fallida. Bien, vamos a desarrollar en esta oportunidad entonces el caso de la quiebra automática, refleja automática. Dice el artículo 160 de la Ley de Concursos que la quiebra de la sociedad importa la quiebra de sus socios con responsabilidad ilimitada. O sea que, como dijimos, acá la cuestión pasa por una previsión legal respecto de la cual determinados sujetos han asumido la responsabilidad en todos sus términos por las obligaciones que contrae una persona jurídica.
De todos modos, vamos a distinguir el caso de determinadas sociedades que prevén el tipo societario, la responsabilidad, como así también de algunas conductas de las personas que los ubican, a pesar de no encontrarnos ante el tipo societario mencionado, a pesar de eso también ubica a esas personas en la situación de quiebra extensiva automática, no ya la quiebra extensiva sancionatoria, sino directamente la automática. El artículo 160 continúa diciendo que esto implica la de los socios con igual responsabilidad que se hubiesen retirado o hubieran sido excluidos después de producida la cesación de pagos por las deudas existentes a la fecha en que el retiro fuera inscrito en el registro público de comercio justificadas en el concurso. Y finalmente termina diciendo que la ley se refiere al fallido deudor, se entiende que la disposición se aplica también a los socios indicados en este artículo. O sea, que vamos a declarar la quiebra extensiva tanto a los socios que estaban al momento en que se declaró la quiebra principal como a aquellos que se fueron con anterioridad a la declaración de esta quiebra, pero ya cuando la deudora se encontraba en el periodo de sospecha, tema sobre el cual vamos a discurrir en alguna clase posterior. El artículo 160, entonces, como dijimos, prevé la extensión de la quiebra de la sociedad a los socios. Ahora bien, ¿qué pasa si el que cae en quiebra es un socio de una sociedad colectiva, por ejemplo? ¿Esta quiebra del socio importa la quiebra de la sociedad? De ninguna manera. Digamos que la comunicación de la quiebra es descendente de la sociedad al socio, pero no ascendente, del socio a la sociedad. ¿Y cómo se trata entonces ese caso? Y bueno, en ese caso, la participación que este socio tiene en la sociedad va a ser un activo que puede ser realizable, o en todo caso podrá dar lugar a la liquidación de la sociedad si es una sociedad, por ejemplo, personal, como sería una sociedad colectiva, en donde no se podría vender, digamos, en el mercado esa participación. Pero nunca en la quiebra del socio colectivo va a aparejar la quiebra de la sociedad colectiva. Por el contrario, la quiebra de la sociedad colectiva sí apareja la quiebra del socio. ¿Cuáles son los supuestos que prevé la legislación? Bueno, ya mencionamos el caso del socio colectivo. Recuerden que la sociedad colectiva es aquella en la cual los socios tienen responsabilidad solidaria, ilimitada y subsidiaria. En ese caso, entonces, subsidiario significa que para poder liquidar o poder reclamarle a un socio el pago de una obligación de una sociedad, primero habría que agotar los bienes de esa sociedad. Eso se llama beneficio de ejecución. Bueno, en el escenario de la quiebra, el beneficio de ejecución desaparece, porque directamente la quiebra de la sociedad colectiva importa a la del socio. No es necesario que en primer lugar se determine que los bienes de la sociedad colectiva son insuficientes, sino que la garantía de responsabilidad se hace extensiva en forma automática. Ahora, tiene sí una posibilidad, digamos, de aplicación del beneficio de ejecución en tanto y en cuanto si de la liquidación de los bienes de la fallida y del socio hubiera un remanente, ese remanente revierte al socio, digamos, no va hacia la sociedad. También está alcanzado por esta quiebra extensiva automática el supuesto del socio comanditado, en el caso de la sociedad en comandita simple, y el socio administrador, que también es el comanditado, en el caso de la sociedad en comandita por acciones. Recuerden ustedes que en estas sociedades tenemos dos tipos de socios. El socio comanditado, que es aquel que asume la responsabilidad solidaria, subsidiaria e ilimitada, o sea, está en la misma situación del socio colectivo. Y por otro lado tenemos el socio comanditario o el accionista, en el caso de la sociedad en comandita por acciones, que es aquel que solamente tiene responsabilidad por el aporte que ha comprometido al momento de la constitución de la sociedad. Seguimos avanzando y nos vamos a encontrar con el socio capitalista en la sociedad de capital e industria. En ese caso, el socio capitalista es aquel que ha aportado el dinero, digamos, para la formación de esta sociedad, y el socio industrial es aquel que lleva a cabo las tareas. Bueno, solamente en el caso de quiebra de la sociedad capital e industria, el que va a ser alcanzado por la responsabilidad ilimitada es el socio capitalista. El socio comanditado ya dijimos en la SCA. El socio oculto. El socio oculto es aquel que está detrás de una sociedad cuya responsabilidad es limitada.
una SRL, una sociedad anónima, pero en donde quienes figuran como socios no son los verdaderos dueños, no son los verdaderos sujetos, o no es el verdadero sujeto que es el dueño del capital de esa sociedad, sino que aparece un tercero, un socio aparente justamente, como gestionando la sociedad. Si se puede determinar que existe un socio oculto, en ese caso es al socio oculto al que le vamos a extender la quiebra de la sociedad, pero no por la vía del artículo 161, sino directamente de la quiebra automática, porque es una figura ilícita y por eso este sujeto que se esconde detrás de la pantalla de una sociedad anónima, de una SRL, cuando caen estas sociedades en quiebra, a pesar de tratarse de sociedades cuyos socios tienen responsabilidad limitada, estos sujetos sí son alcanzados por la quiebra extensiva automática. También los miembros de asociaciones, los socios irregulares, en el caso de sociedades que se constituyeron pero nunca lograron formalizarse, en los casos de las sociedades de hecho, que hoy están contenidas en la sección cuarta de la Ley General de Sociedades, o los socios atípicos, también, digamos, como todos estos sujetos tienen responsabilidad solidaria, aunque no es ilimitada, porque actualmente el Código Civil y Comercial ha establecido que en estos casos la responsabilidad es mancomunada, no interesa el carácter del limitado o ilimitado, perdón, no interesa el carácter de solidario o mancomunado de la sociedad, sino que lo que nos interesa es el carácter ilimitado. Y el carácter ilimitado implica que aquel socio que ha asumido ese tipo de responsabilidad, ya sea por el tipo social, como así también por la actividad que desempeña la empresa, como decíamos recién, una sociedad de hecho, esa responsabilidad ilimitada, aunque sea mancomunada, lo pone en el estadio, en la situación de quiebra del artículo 160. También tenemos los socios de una sociedad con objeto ilícito. Supongamos que se trata de una sociedad anónima que se haya constituido para cometer determinados tipos de delitos. Bueno, en ese caso, esa sociedad, que por supuesto no podría inscribirse, se podría caer en quiebra. O por ejemplo, una sociedad de objeto lícito pero de actividad ilícita, porque la sociedad es una sociedad anónima aparentemente, pero en realidad se dedica al contrabando. Y bueno, si cae en quiebra esa sociedad, los socios de esa sociedad que tienen objeto lícito, pero actividad ilícita, también van a ser alcanzados por la previsión del artículo 160. Finalmente tenemos el caso de la sociedad cuando se ha reducido a un solo socio y dentro de los 3 meses no se ha transformado, ya sea en una sociedad anónima unipersonal o no ha incorporado nuevos socios. A partir del plazo de ese de 3 meses, ese socio va a ser solidaria e ilimitadamente responsable, por lo cual también va a ser alcanzado por la quiebra de la sociedad. Un caso particular es el de las sociedades de plazo vencido. Si la sociedad de plazo vencido comienza la etapa de liquidación y disolución, por supuesto que esa actividad que lleva a cabo esa sociedad ya con el contrato vencido, digamos, el plazo establecido en el contrato ya vencido, no va a ser alcanzado por la quiebra. Pero si la sociedad continúa funcionando como si tal cosa, en ese caso sí, la quiebra de la sociedad de plazo vencido va a aparejar la quiebra del socio. Por supuesto que según el tipo de sujeto es el momento en el que vamos a poder determinar la existencia de este socio. Si se trata de una sociedad colectiva o si se trata de una sociedad en comandita, o por ejemplo en el caso de la sociedad en comandita, si el socio comanditario incursiona en la administración, también es un caso de quiebra automática. Y volviendo al caso entonces, en estos supuestos, la sola declaración de quiebra apareja la quiebra de los socios porque están identificados. Pero si se trata de una sociedad de hecho, o este caso que hablábamos recién del administrador de una sociedad en comandita que lo hace siendo comanditario y no comanditado, o en el caso del socio oculto, evidentemente vamos a requerir de una investigación para determinar la existencia de este sujeto. Ahora, la quiebra de ellos también va a ser una quiebra automática extensiva y la discusión doctrinal es si van a caer en quiebra
o si su situación de quiebra va a estar dada por la sentencia que así lo declaró o por la sentencia originaria, porque como el artículo 160 dice que la quiebra de una persona jurídica importa a la de los socios con responsabilidad ilimitada, deberíamos considerar que fue desde ese momento en que ese sujeto está en quiebra a los fines del cómputo de la fecha de retroacción y otras cuestiones que tienen que ver con la fecha de corte que tiene la sentencia de quiebra.